Audio. Ley 39/2007, de la carrera militar, 0,8 puntos. 1. ¿Por cuánto tiempo firmarán el compromiso inicial los reservistas voluntarios? 3 años. 2. Artículo 61. Las pruebas selectivas para el acceso a tropa y marinería podrán realizarse de forma individual o colectiva. 3. Artículo 12.1. ¿A qué autoridad le corresponde asesorar al jefe del Estado Mayor de la Defensa, GEMAD, sobre los aspectos del régimen de personal que afecten a la operatividad? A los respectivos GEMES. 4. ¿Cómo se producirán los ascensos entre aquellos militares más capacitados o idóneos para acceder al empleo superior? Por elección. 5. Para acceder a las escalas de oficiales y suboficiales, además de superar los planes de estudios y, en su caso, las pruebas que se determinen reglamentariamente, es necesario cumplir los requisitos de titulación. De grado universitario para los oficiales y de formación profesional de grado superior para suboficiales, o los que corresponda en el caso del Cuerpo de Música Militares. 6. ¿Quién realizará los servicios, guardias o comisiones que en su categoría y empleo puedan corresponderles, siempre que no exista ninguna limitación legal o reglamentaria? Todos los militares. 7. Artículo 96 de la Ley 39/2007. Serán evaluados para el ascenso por el sistema de antigüedad, quienes reúnan las condiciones establecidas en el artículo 90. Los declarados no aptos volverán a ser evaluados en la siguiente evaluación que corresponda a los de su empleo y escala. Una vez efectuada la evaluación será elevada al jefe de Estado Mayor correspondiente, GEMEC 8. Artículo 67 de la Ley 39/2007. ¿Cuándo se adquiere la condición de alumno de la enseñanza militar de formación? Al hacer su presentación y firmar un documento de incorporación a las FAS. 9. Según el artículo 41. ¿Quién establece los requisitos y condiciones para el cambio de especialidad? El Ministro de Defensa. 10. Artículo 117. Renuncia a la condición de militar de carrera. Los tiempos fijados por el Ministro de Defensa para la renuncia estarán en relación con los costes y duración de los estudios realizados y no podrán ser superiores a 10 años. 11. Artículo 106. Nombramientos y ceses en la jurisdicción militar. Lo regula la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, sobre competencia y organización de la jurisdicción militar. 12. Artículo 25. La creación, extinción o integración de cuerpos y escalas se efectuará por ley. 13. Artículo 70. Las evaluaciones en los centros de formación servirán para establecer el orden relativo para la incorporación o adscripción al escalafón correspondiente. 14. Artículo 123. Incorporación de reservistas. Cuando el Consejo de Ministros acuerde la incorporación de reservistas especificará el plazo para efectuar las incorporaciones, el tiempo máximo de permanencia en la situación de activado en las FAS, el tipo de reservista al que afecta. Si el Consejo de Ministros prevé que no quedarán satisfechas las necesidades de la defensa nacional con las medidas previstas en el apartado anterior y considerara necesaria la incorporación de un número mayor de efectivos a las FAS, solicitará del Congreso de los Diputados autorización para la Declaración General de Reservistas Obligatorios. Se solicita al Congreso de los Diputados la activación de los obligatorios. 15. Artículo 101. La publicación de vacantes de destino se publicará en el BOD, Boletín Oficial de Defensa. 16. Artículo 83. Las pruebas y reconocimientos recogidos en un expediente de aptitud psicofísica se realizarán a iniciativa del interesado. 17. Artículo 107. Situaciones administrativas 1. Los militares profesionales se hallarán en alguna de las siguientes situaciones administrativas: A. Servicio activo. B. Servicios especiales. C. Excedencia. D. Suspensión de funciones. E. Suspensión de empleo. F. Reserva. G. Servicio en la administración civil. 18. ¿Qué tipo de enseñanza tiene como finalidad el complementar la formación inicial recibida? La de perfeccionamiento. 19. Artículo 3. Vinculación con las FAS. 3.5. Los extranjeros en situación de residencia legal podrán vincularse a las FAS con una relación de servicios profesionales mediante compromisos de carácter temporal como MTM, S y como militares de complemento de acuerdo con lo previsto en esta ley. 20. ¿Qué es la plantilla orgánica? Artículo 17. La relación cuantitativa y cualitativa de puestos necesarios para estar en condiciones de cumplir los cometidos que tengan asignados. 2. A partir de las plantillas orgánicas y los grados de cobertura que se determinen, se establecerán las RPM, S. Relación de puestos militares. 21. Artículo 66. Titulaciones y convalidaciones 1. Se podrán efectuar convalidaciones entre las asignaturas o grupo de ellas cursadas en el sistema educativo general o en la enseñanza en las FAS y aquellas que sean similares en créditos y contenido. 2. A los militares profesionales les serán expedidos los títulos del sistema educativo general que hayan obtenido y aquellos diplomas o certificados que acrediten los cursos superados y las actividades desarrolladas, las cualificaciones profesionales y las especialidades adquiridas. 22. Artículo 61. Acceso a militar de tropa y marinería.
Las plazas existentes para el acceso a militar de tropa y marinería serán cubiertas, con parámetros objetivos de selección, en un proceso continuo de la forma que se determine reglamentariamente para mantener el objetivo de efectivos establecido. Las pruebas selectivas se podrán realizar de forma individualizada o colectiva. 23. La provisión de plazas para el ingreso en los centros militares de formación se realizarán en base a la programación plurianual, a los créditos presupuestarios, a la evolución real de efectivos y a los procesos de formación definidos en esta ley. 24. Artículo 70. Las evaluaciones y calificaciones sirven de base para orientar a los alumnos sobre su rendimiento escolar y aptitud para el servicio, valorar su capacidad y determinar si superan las pruebas previstas en los planes de estudios. 25. Artículo 67. Condición de alumno de la enseñanza de formación. A partir de la firma del documento de incorporación a las FAS, tendrán condición militar, sin quedar vinculados por una relación de servicios profesionales, quedando sujetos al régimen de derechos y deberes de los miembros de las FAS y a las leyes penales y disciplinarias militares. 26. Las vacantes de destino se publicarán en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, haciendo constar la denominación específica del puesto en la UCO correspondiente, sus características, incluidas las retributivas, la forma de asignación, los requisitos que se exijan para su ocupación con arreglo a las RPM-S y los plazos para la presentación de solicitudes. 27. Todos los militares realizarán los servicios, guardias y comisiones que en su categoría y empleo puedan corresponderles en su unidad, centro u organismo, unidad superior de su cadena orgánica o, en su caso, de otra en su entorno geográfico, siempre que no exista ninguna limitación legal o reglamentaria. 28. Artículo 135. Colaboración con las administraciones públicas y con el sector privado. El Gobierno promoverá acuerdos con entidades empresariales para que faciliten la incorporación de sus empleados como reservistas voluntarios y colaboren en la contratación de militares de complemento y MTM-S una vez que hayan finalizado su compromiso con las FAS. 29. Las normas y criterios relativos a la igualdad, la prevención de la violencia de género y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar establecidos para el personal al servicio de la Administración General del Estado serán aplicables a los militares profesionales con las adaptaciones y desarrollos que sean necesario. 30. Artículo 50. La enseñanza de formación de oficiales se impartirá en la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar, la Academia General del Aire y en las demás academias militares que determine el Gobierno. 31. Los militares de carrera y los MTM-S se integrarán, y los militares de complemento se adscribirán. 32. Ley 8/2006, de 24 de abril. 33. Artículo 19. Funciones 1. El militar profesional ejerce funciones operativas, técnicas, logísticas y administrativas. Dichas funciones se desarrollan por medio de acciones directivas, mando, y acciones de gestión y ejecutivas. El militar profesional también ejerce funciones docentes. 34. Anualmente, ¿quién aprobará para cada centro el calendario de actividades que integre las enseñanzas correspondientes a los títulos que se impartan y a la formación militar y facilita la coordinación en su ejecución? El subsecretario de Defensa. 35. Artículo 92. ¿Cuál es el objeto de las evaluaciones para el ascenso? Determinar la aptitud o la no aptitud para el ascenso. 36. Entre un 20% y un 60%. Artículo 20 de la Ley de Tropa y Marinería. 3. En las convocatorias para el acceso a cuerpos o escalas de funcionarios adscritos al Ministerio de Defensa e ingreso como personal laboral de dicho departamento y de sus organismos autónomos y como personal estatutario de la red hospitalaria de la Defensa, que se publiquen de acuerdo con la oferta de empleo público, se reservará al menos un 50% de las plazas para los militares profesionales de tropa y marinería que hayan cumplido, como mínimo, 5 años de tiempo de servicio. Y para los reservistas de especial disponibilidad, que se encuentren percibiendo, hasta el momento de publicación de las respectivas convocatorias, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstos en el artículo 19.1 de esta ley. Asimismo, en dichas convocatorias, del total de plazas reservadas se establecerá una reserva no inferior al 15% para los militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos 10 años de compromiso. 37. Excedencia por interés particular. Los militares de carrera y los MTM-S con compromiso de larga duración podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando lo soliciten con el preaviso que se determine reglamentariamente con los mismos plazos que los establecidos para los funcionarios de la Administración General del Estado siempre que no estén designados para participar en operaciones fuera del territorio nacional, no se les esté instruyendo un procedimiento disciplinario y hubieran cumplido el tiempo de servicios que reglamentariamente se determine desde la adquisición de la condición de militar de carrera o de militar de tropa y marinería o desde que hubiesen ultimado los cursos de perfeccionamiento que a estos efectos hayan sido fijados por el Ministro de Defensa. 38. Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre. De la Defensa Nacional. 39. En el Cuerpo Militar de Sanidad la especialidad de medicina. Para la renuncia a la condición de militar de carrera será requisito tener cumplidos 12 años de tiempo de servicios desde su acceso a la escala. 40. ¿Quién establecerá la periodicidad de los informes y los casos en los que, en función de la estructura orgánica, el superior jerárquico actuará con único calificador? El Ministro de Defensa.
41. Artículo 131. Cuando se podrá activar a un reservista voluntario. Al incorporarse a la SUCO, para los periodos de formación continuada podrán ser activados para mantener y actualizar sus conocimientos. 42. Artículo 89. Ley 39/07. El ascenso a los empleos de comandante se efectuará aplicando el sistema de clasificación. 43. Art. 18.3. ¿De quién se necesitará el informe favorable para aprobar la programación plurianual de provisión de plazas y las provisiones anuales? De los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas. 44. Artículo 109. Ley 39/07. Los militares de carrera y los militares de tropa y marinería con compromiso de larga duración serán declarados en situación de servicios especiales cuando sean designados como candidatos a elecciones para órganos representativos públicos en ejercicio del derecho de sufragio pasivo o resulten elegidos en las mismas. Adquieran la condición de personal estatuario permanente del Centro Nacional de Inteligencia. Sean autorizados por Ministro de Defensa para realizar una misión por periodo determinado superior a 6 meses en organismos internacionales. 45. Según la Ley 39/2007 de la carrera militar, cómo se producirán los ascensos entre aquellos militares más capacitados e idóneos para acceder al empleo superior. Por elección. 46. Artículo 81. Ley 39/07. Informes personales. ¿Quién establecerá la periodicidad de los informes y los casos en los que, en función de la estructura orgánica, el superior jerárquico actuará con único calificador? El Ministro de Defensa. 47. Artículo 18.3. ¿Quién aprobará la programación plurianual de provisión de plazas y las provisiones anuales? El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa. 48. Artículo 90. Condiciones para el ascenso. 1. Para el ascenso a cualquier empleo militar se requiere tener cumplidos en el anterior el tiempo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos que se establezcan por el Ministro de Defensa para cada escala y empleo. 2. Para el ascenso a los empleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de actualización. Para el ascenso a teniente coronel se exigirán titulaciones específicas militares o del sistema educativo general, obtenidas en el ámbito del perfeccionamiento, y para el ascenso a cabo mayor la titulación de técnico del sistema educativo general. Todo ello con los criterios que establezca el Ministro de Defensa, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 75. 3. A la mujer se le dará especial protección en situaciones de embarazo, parto y posparto para cumplir las condiciones para el ascenso a cualquier empleo militar. 4. Dejarán de ser evaluados para el ascenso por elección o por clasificación los que lo hayan sido en el número máximo de ciclos que para cada escala y empleo se determine por orden del Ministro de Defensa. 5. Para el ascenso a un empleo militar, hasta el de general de brigada inclusive, es condición indispensable haber sido evaluado de la forma regulada en este capítulo y según las normas objetivas de valoración a que hace referencia el artículo 87.3. 49. Los oficiales desempeñarán tareas de planeamiento y control de la ejecución de las operaciones militares y las relacionadas con funciones técnicas, logísticas, administrativas y docentes. 50. Artículo 114. Ley 39/07. El retiro del militar de carrera se declara de oficio, al cumplir la edad de 65 años. 51. Artículo 107. Situaciones administrativas 1. Los militares profesionales se hallarán en alguna de las siguientes situaciones administrativas: A. Servicio activo. B. Servicios especiales. C. Excedencia. D. Suspensión de funciones. E. Suspensión de empleo. F. Reserva. G. Servicio en la Administración Civil. 52. Artículo 89. Ley 39/07. El ascenso a los empleos de oficiales generales se efectuará aplicando el sistema de elección. 53. Artículo 66. Ley 39/07. Los diplomas y certificaciones podrán ser convalidados y homologados con títulos oficiales del sistema educativo general, si mediante acuerdos entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación y Ciencia u otras administraciones públicas que tengan atribuida competencia en la materia. 54. Art. 10. ¿A quién le corresponde trasladar al subsecretario de Defensa los requerimientos sobre el régimen del personal militar en lo que afecte a la operatividad de las Fuerzas Armadas y sobre las necesidades de personal y enseñanza militar en el ámbito conjunto? Al Jefe de Estado Mayor de la Defensa. GEMAD 55. A la situación administrativa de reserva y de servicio en la Administración Civil solo podrán acceder los militares de carrera. 56. El tiempo permanecido en la situación de suspensión de funciones no será computable como tiempo de servicios ni a efectos de trienios y derechos pasivos. 57. ¿Qué función ejerce el Gobierno además de tener la potestad reglamentaria, en lo que se refiere al régimen del personal militar? La ejecutiva. Función ejecutiva y potestad reglamentaria. 58. Artículo 41. Ley 39/07. ¿Cómo se adquirirán las especialidades fundamentales que se determinen reglamentariamente en cada escala? Se adquirirán al acceder a la escala. 59. Los oficiales generales podrán pasar a la situación de reserva, mediante Real Decreto por decisión del Gobierno.
60. ¿A quiénes se refiere la Ley 39/2007 cuando dice que mantienen una relación de servicios profesionales de carácter permanente y les corresponde asegurar la continuidad y estabilidad de la estructura, el funcionamiento y los valores esenciales de las Fuerzas Armadas en el marco constitucional? A los militares de carrera. 61. Artículo 62. Ley 39/07. Para el ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina, ¿se reservará algún porcentaje de plazas? Sí a los suboficiales y a los militares de tropa y marinería del respectivo ejército. 62. Artículo 66. Titulaciones y convalidaciones. Se podrán efectuar convalidaciones entre las asignaturas o grupo de ellas cursadas en el sistema educativo general. Y a los militares profesionales les serán expedidos los títulos del sistema educativo general que hayan obtenido y aquellos diplomas o certificados que acrediten los cursos superados. 63. Artículo 85. Finalidad de las evaluaciones para determinar su aptitud para el ascenso al empleo superior, para seleccionar los asistentes a cursos, para comprobar la existencia de insuficiencia de facultades profesionales o de condiciones psicofísicas. Los que mantengan una relación de servicios mediante compromisos serán evaluados para determinar su idoneidad para su renovación. 64. ¿En cuál de los cuerpos comunes se podrá ingresar sin titulación universitaria previa en el cupo que se determine en la provisión anual de plazas correspondiente? En el Cuerpo Militar de Sanidad. 65. Artículo 41. Ley 39/07. ¿Quién establecerá los requisitos y condiciones para el cambio de especialidad? El Ministro de Defensa. Artículo 41. Especialidades 1. En cada escala existirán las especialidades fundamentales que se determinen reglamentariamente. Se adquirirán al acceder a la escala correspondiente. 2. A partir de determinados empleos se adaptará o reorientará su perfil profesional adquiriendo una nueva especialidad. 3. Podrán existir otras especialidades y aptitudes para atender las necesidades de la organización militar y el ejercicio de actividades profesionales en determinados puestos, serán fijadas por el Ministro de Defensa, quien establecerá los requisitos y condiciones para el cambio de especialidad. 66. Ley 39/07. Artículo 25. La creación, extinción o integración de cuerpos y escalas se efectuará por ley. 67. Los militares de carrera y los militares de tropa y marinería se integrarán en los distintos cuerpos de acuerdo con los cometidos que deban desempeñar. 68. Artículo 6. Las normas y criterios relativos a la igualdad, la prevención de la violencia de género y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar establecidos para el personal al servicio de la Administración General del Estado, serán aplicables a los militares profesionales. Sí, pero con las adaptaciones y desarrollos que sean necesarios. 69. Artículo 62. Cambio de escala. Para el ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales con exigencia de titulación, según lo previsto en el segundo párrafo del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 57, podrá reservarse un porcentaje de las plazas a los militares de complemento que estén adscritos a dichas escalas de oficiales y se valorará el tiempo de servicios. 70. Artículo 79 y Ley 39/07. ¿Quién establecerá las características de los documentos que componen el historial militares adaptados al tipo de relación de servicios profesionales y dictará las normas para su elaboración, custodia y utilización? El Ministro de Defensa. 71. Artículo 101. Ley 39/07. ¿Qué destinos podrán otorgarse sin publicación previa de vacante? Los de jefe de unidad, centro u organismo. Los que se incorporen a una escala. Los que superen determinados cursos de perfeccionamiento. 72. ¿Por cuánto tiempo firmarán su compromiso inicial los reservistas voluntarios? Por 3 años. 73. Artículo 61. Ley 39/07. Las pruebas selectivas para el acceso a militar de tropa y marinería podrán realizarse, de forma individual o colectiva. 74. Art. 12.1. ¿A qué autoridad le corresponde asesorar al jefe de Estado Mayor de la Defensa sobre los aspectos del régimen del personal militar que afecten a la operatividad? A los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de su ejército. 75. El personal del Servicio de Asistencia Religiosa de las FAS tendrá una relación de servicios con carácter temporal de 8 años máxima. 76. Según la Ley 39/2007 de la carrera militar, ¿cómo se producirán los ascensos entre aquellos militares más capacitados e idóneos para acceder al empleo superior? Elección. 77. Para acceder a las escalas de oficiales y suboficiales, además de superar los planes de estudios y, en su caso, las pruebas que se determinen reglamentariamente, es necesario cumplir los requisitos de titulación, de grado universitario en el caso de los oficiales y en los suboficiales de formación profesional de grado superior, o los que correspondan en el caso del Cuerpo de Músicas Militares. 78. Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, sobre competencia y organización de la jurisdicción militar. 79. Ley 39/2007, artículo 100. La clasificación de los destinos será por libre designación. Provisión por antigüedad. Concurso de méritos.
80. Será necesario tener cumplidos 18 años para optar al ingreso en los centros docentes militares de formación. No a las pruebas podrán presentarse también los que en el año de la convocatoria vayan a cumplir 18 años de edad, aunque su acceso o adscripción a una escala quedara supeditado a alcanzar dicha edad. 81. El ministro de Defensa también podrá acordar el pase de los militares profesionales a la situación de suspensión de empleo a la vista de la sentencia en que se impusiera la pena de inhabilitación especial para profesión. 82. Quien conferirá el primer empleo militar de cada escala de oficiales o de suboficiales, el Rey. 83. Artículo 108. Situación de servicio activo. Los militares profesionales estarán en situación de servicio activo si ocupan alguno de los cargos o destinos a que se refiere el 99. 84. ¿Quiénes son los órganos colegiados asesores y consultivos del Ministro de Defensa y del Jefe de Estado Mayor? ¿De los ejércitos? El Consejo Superior del Ejército de Tierra. El Consejo Superior del Ejército del Aire. El Consejo Superior de la Armada. 85. ¿A quién corresponde en el ámbito de su ejército asesorar e informar al Ministro de Defensa sobre las necesidades en materia de personal y de enseñanza? A los 3 gemes. 86. No figurará en el historial militar la raza, religión u opinión. 87. Artículo 124. Asociaciones de reservistas. ¿Cuál es su objetivo? Difundir la cultura de seguridad y defensa en el marco de la solidaridad y del mantenimiento de la paz. 88. El tiempo permanecido en la situación de suspensión de funciones. No será computable como tiempo de servicios ni a efectos de trienios y derechos pasivos. 88. Artículo 4.3. ¿Con arreglo a qué normativa se desarrollarán reglamentariamente las reglas de comportamiento del militar? Con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en la Ley 39/2007. 89. Ley 39/07, artículo 51. Los centros universitarios de la defensa se ubicarán en los correspondientes centros docentes militares de formación de suboficiales. 90. Según el artículo 20 de la Ley 8/2006 de la Ley de Tropa y Marinería. Marque la respuesta correcta. En las convocatorias para el acceso a cuerpos o escalas de funcionarios adscritos al Ministerio de Defensa e ingreso como personal laboral de dicho departamento y de sus organismos autónomos y como personal estatutario de la red hospitalaria de la defensa se reservará. Artículo 20 Ley 8/06, apartado 3. Modificación 2021. Disposición final 20. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley, y vigencia indefinida, se modifica el apartado 3 del artículo 20 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, que queda redactado como sigue. Artículo 20. Acceso a las administraciones públicas. 3. En las convocatorias para el acceso a cuerpos o escalas de funcionarios adscritos al Ministerio de Defensa e ingreso como personal laboral de dicho departamento y de sus organismos autónomos y como personal estatutario de la red hospitalaria de la defensa, que se publiquen de acuerdo con la oferta de empleo público, se reservará, al menos un 50% de las plazas para los militares profesionales de tropa y marinería que hayan cumplido, como mínimo, 5 años de tiempo de servicio y para los reservistas de especial disponibilidad, que se encuentren percibiendo, hasta el momento de publicación de las respectivas convocatorias, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstos en el artículo 19.1 de esta ley. Asimismo, en dichas convocatorias del total de plazas reservadas se establecerá una reserva no inferior al 15% para los militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos 10 años de compromiso. El resto del artículo mantiene la redacción actual. 91. Según la Ley 39/2007 de la carrera militar, quien determinará el cuadro de condiciones psicofísicas y los plazos para superar los planes de estudios de la formación militar general y específica. El Ministro de Defensa. 92. Los planes de estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidos. Quien determinará las directrices generales de dichos planes y quien aprobará los correspondientes a la enseñanza de formación para el acceso a las escalas de oficiales, suboficiales y tropa y marinería o para la adscripción a las escalas de los militares de complemento. El Ministro de Defensa en ambos casos. 93. Artículo 110, Ley 39/07. Excedencia por razón de violencia de género. Artículo 110, Ley 39/07. Excedencia por razón de violencia de género. Señalar la verdadera. Durante los 2 primeros meses de esta excedencia se tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras de su último destino. Las mujeres militares profesionales víctimas de violencia de género podrán solicitar la situación de excedencia sin que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos. Los 6 primeros meses les serán computable a efectos de tiempo de servicios, condiciones para el ascenso, reserva del destino que ocupasen, trienios y derechos pasivos. 94. Ley 39/2007, artículo 134. Derechos de carácter laboral y de seguridad social de los reservistas voluntarios, ¿a qué tienen derecho oficialmente? El que estuviese percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo en el momento de su incorporación para recibir la formación, seguirán percibiendo dicha prestación o subsidio.
95. Ley 39/2007, artículo 65. ¿Quién aprobará los correspondientes a la enseñanza de formación para el acceso a las escalas de oficiales? El Ministro de Defensa. 96. Artículo 56. Ley 39/07. En los baremos que se establezcan en los sistemas de concurso y concurso-oposición. ¿Se valorará el tiempo servido en las Fuerzas Armadas? Sí. 97. ¿Qué lengua se empleará en los actos y relaciones de servicio? El castellano. 98. Artículo 81. Ley 39/07, informes personales. ¿Quién establecerá la periodicidad de los informes y los casos en los que, en función de la estructura orgánica, el superior jerárquico actuará con único calificador? El Ministro de Defensa. 99. Artículo 89. Ley 39/07, los ascensos al empleo de teniente coronel en las escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros y en la escala de oficiales enfermeros se efectuarán por el sistema de elección. 100. ¿Quién conferirá el primer empleo militar de cada escala de oficiales o de suboficiales? El Rey. 101. Ley 39/2007, artículo 138. Objeción de conciencia de los reservistas obligatorios. Los que se hayan declarado objetores de conciencia solo podrán ser asignados a organizaciones con fines de interés general en las que no se requiera el empleo de armas. Los reservistas obligatorios podrán efectuar declaración de objeción de conciencia a prestar servicio en las FAS. La declaración de objeción no requerirá ningún otro trámite de reconocimiento. 102. En el sistema de concurso-oposición, además de la valoración de los méritos, se tendrán en cuenta las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición según los que se especifique en la correspondiente convocatoria. 103. Art. 18.2. ¿Sobre qué base se aprobará la provisión de plazas de ingreso en los centros docentes militares de formación? De los créditos presupuestario. De la programación anual. De la evolución real de efectivos. 104. ¿En qué número se fija el número máximo de militares profesionales en servicio activo? Entre 130.000 y 140.000 efectivos. 105. ¿En qué situación administrativa se hallarán los militares cuando estén pendientes de asignación de destino por haber cesado en el que tuvieran o por proceder de situación administrativa distinta, si no les correspondiera el pase a otra, y cuando permanezcan como alumnos de la enseñanza en las Fuerzas Armadas? Servicio activo. 105. ¿Dónde se desarrollarán reglamentariamente las reglas de comportamiento del militar? En las Reales Ordenanzas. 106. Para el ascenso a cualquier empleo militar se requiere tener cumplidos en el anterior el tiempo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos que se establezcan por el Ministro de Defensa para cada escala y empleo. 107. Los reservistas obligatorios cuando sean activados tendrán la condición de soldado. Siempre soldados. 108. En las evaluaciones para el ascenso por antigüedad. Serán evaluados para el ascenso por el sistema de antigüedad, quienes reúnan las condiciones establecidas en el artículo 90. Una vez efectuada la evaluación, será elevada al jefe de Estado Mayor correspondiente. Los declarados no aptos volverán a ser evaluados en la siguiente evaluación que corresponda a los de su empleo y escala. 109. Artículo 81. Ley 39/07, informes personales. Los informes serán realizados por juntas de calificación constituidas por 3 calificadores, de los que uno de ellos será el superior jerárquico del interesado. 110. Los oficiales desempeñan tareas de planeamiento y control de la ejecución de las operaciones militares y las relacionadas con funciones administrativas, logísticas y técnicas. 111. Art. 108. Situación de servicio activo. Los militares profesionales estarán en situación de servicio activo si ocupan alguno de los cargos o destinos a que se refiere el artículo 99. 112. Según el artículo 111 de la Ley 39/07, el pase a la situación de suspensión de funciones del militar profesional se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un procedimiento disciplinario por falta muy grave. 113. Artículo 64. Ley 39/07. Anualmente, ¿quién aprobará para cada centro el calendario de actividades que integre las enseñanzas correspondientes a los títulos que se impartan y a la formación militar y facilita la coordinación en su ejecución? El subsecretario de Defensa. 114. Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio. De derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar son las definidas en la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS. Las Reales Ordenanzas para las FAS desarrollarán reglamentariamente las reglas de comportamiento del militar y recogerá, con las adaptaciones debidas a la condición militar, el Código de Conducta de los Empleados Públicos. 115. Artículo 8 del Gobierno 1. El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en lo que se refiere al régimen del personal militar. En particular le corresponde, a dirigir el planeamiento de la defensa, necesidades de personal militar. B. Aprobar la programación plurianual de provisión de plazas y las provisiones anuales. C. Desarrollar los criterios generales de promoción y ascenso establecidos en esta ley. D. Ejercer las demás
Competencias que se le atribuyen en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 2. El Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para la aportación adicional de recursos humanos a las FAS, con arreglo a lo previsto en el título B. 116. Artículo 9 del Ministro de Defensa. El Ministro de Defensa dirige la política de personal y de enseñanza en el ámbito de las FAS. 117. Artículo 11 del Subsecretario de Defensa. Al Subsecretario de Defensa le corresponde la dirección, control y evaluación de la política de personal y enseñanza en las FAS. El planeamiento, la ejecución e inspección en materia de personal y enseñanza militar. Dictar o proponer disposiciones en materia de personal y enseñanza, dirigir la gestión general del personal militar y la específica de quienes no se hallen encuadrados en alguno de los ejércitos. Elaborar las estimaciones y planes directores de recursos humanos. La inspección en lo referente al régimen de personal, así como de las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos, la ejercerá directamente por los órganos de inspección de la Subsecretaría de Defensa, en la forma que reglamentariamente se determine por medio del mando o jefatura de personal de cada ejército. 118. Jefe de Estado Mayor respectivo participa en planeamiento y programación de la política de personal militar. La aplicará y controlará, especialmente en informes personales, evaluaciones, asignación de destinos, asistencia a cursos y cuantos asuntos condicionan la carrera militar. Responsable de la orientación profesional a todos los miembros de su ejército. 119. El nombramiento y cese del GEMAD se efectuará por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Los nombramientos y ceses de los GEMES se efectuarán por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa. El nombramiento de GEMAD llevará implícito el ascenso automático al empleo de general de ejército, almirante general o general del aire, según el ejército al que pertenezca el designado, durante el tiempo que desempeñe el cargo. Tendrá a todos los efectos la consideración de más antiguo en su empleo. Los nombramientos de GEME llevarán implícito el ascenso automático a los empleos de general de ejército, almirante general o general del aire, según corresponda. En el caso de recaer en un general de división o vicealmirante, previamente ascenderá a teniente general o almirante. 120. Artículo 14 de los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire a los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, que son órganos colegiados asesores y consultivos del Ministro de Defensa y del Jefe de Estado Mayor del Ejército respectivo. 121. El número máximo de militares profesionales en servicio activo se fija entre 130.000 y 140.000 efectivos. Máximo de 50.000 oficiales generales, oficiales y suboficiales. En las leyes de presupuestos generales del Estado se determinará el objetivo de MTM-S para cada ejercicio. 122. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, fijará con vigencia cuatrienal las plantillas de oficiales generales, oficiales y suboficiales por cuerpos, escalas y empleos de los militares de carrera, excepto los correspondientes a los dos primeros empleos, cuyos efectivos serán los que resulten de las provisiones de plazas y de la aplicación del sistema de ascensos por antigüedad. El Gobierno informará a las Cortes Generales cada vez que apruebe un Real Decreto de desarrollo de plantillas. 123. El Ministro de Defensa fijará cuatrienalmente las plantillas de MTM-S en servicio activo, diferenciando militares de carrera y los que mantienen una relación de servicios de carácter temporal, para los diferentes empleos de cada escala y, en su caso, especialidades. No figurará el empleo de soldado cuyos efectivos serán los que resulten del objetivo que determine anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la correspondiente provisión anual de plazas. Los excedentes en los diferentes empleos y escalas se amortizarán. 124. Artículo 18. Provisión de plazas de las FAS 1. Para satisfacer las necesidades de militares profesionales y teniendo en cuenta las plantillas reglamentarias se establecerá la programación plurianual de provisión de plazas. Para el acceso a los cuerpos y escalas de las FAS y las que correspondan para el acceso a militar de complemento. 2. Anualmente se aprobará la provisión de plazas de ingreso en los centros docentes militares de formación. 125. Oficiales generales. A. Capitán general. B. General de ejército, almirante general o general del aire. C. Teniente general o almirante. General de división o vicealmirante. D. General de brigada o contraalmirante. 126. Oficiales, coronel o capitán de navío. Teniente coronel o capitán de fragata. Comandante o capitán de corbeta. Capitán o teniente de navío. Teniente o alférez de navío. Alférez o alférez de fragata. 127. Empleos con carácter eventual. El Ministro de Defensa, a propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 128. Artículo 24. Empleos con carácter honorífico 1. En atención a méritos excepcionales o circunstancias especiales se puede conceder con carácter honorífico el empleo inmediato superior a los militares que hayan pasado a retiro o resuelvan su compromiso. También se podrán conceder a título póstumo. Lo concede el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa. La iniciativa corresponderá al GEMAD o GEMES, motivando los méritos y circunstancias que concurran. En la tramitación de los expedientes figurará el informe del Consejo Superior del Ejército correspondiente.
128. Los militares de carrera y los MTM-S se integrarán, y los militares de complemento se adscribirán. 129. Los miembros del Cuerpo General del Ejército de Tierra, agrupados en escala de oficiales, escala de suboficiales y escala de tropa. Los miembros del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, se agrupan en una escala de oficiales, de teniente a general de división. Los miembros del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra se agrupan en una escala de oficiales y en una escala técnica. Los empleos del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra son los de teniente a general de división en la escala de oficiales y los de teniente a teniente coronel en la escala técnica. Los empleos del Cuerpo de Intendencia de la Armada son los de teniente a general de división. Los miembros del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, agrupados en una escala de oficiales y en una escala técnica, los empleos son los de alférez de navío a vicealmirante en la escala de oficiales y los de alférez de navío a capitán de fragata en la escala técnica. Los miembros del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire, agrupados en una escala de oficiales, los empleos del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire son los de teniente a general de división. Los miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, agrupados en una escala de oficiales y en una escala técnica, los empleos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire son los de teniente a general de división en la escala de oficiales y los de teniente a teniente coronel en la escala técnica. 130. Artículo 37. Cuerpo Jurídico Militar 1. Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar, agrupados en una escala de oficiales, tienen como cometidos los de asesoramiento jurídico y los que conforme al ordenamiento jurídico les correspondan en la jurisdicción militar. 2. Los empleos del Cuerpo Jurídico Militar son los de teniente a coronel, con las denominaciones del empleo correspondiente seguidas del término auditor, y los de general de brigada y general de división, con las denominaciones de general auditor y general consejero togado, respectivamente. 131. Artículo 38. Cuerpo Militar de Intervención 1. Los miembros del Cuerpo Militar de Intervención, agrupados en una escala de oficiales, tienen como cometidos el control interno de la gestión económico-financiera, dependiendo funcionalmente de la intervención general de la Administración del Estado, mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública, en los términos previstos por la Ley General Presupuestaria, el ejercicio de la notaría militar, en la forma y condiciones establecidas en las leyes, y el asesoramiento económico fiscal. 2. Los empleos del Cuerpo Militar de Intervención son los de teniente a general de división, con las denominaciones del empleo correspondiente seguidas del término interventor. 132. Los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad, agrupados en una escala de oficiales y en una escala de oficiales enfermeros. Los empleos del Cuerpo Militar de Sanidad son los de teniente a general de división en la escala de oficiales y de teniente a teniente coronel en la escala de oficiales enfermeros. 133. Artículo 40. Cuerpo de Músicas Militares 1. Los miembros del Cuerpo de Músicas Militares, agrupados en una escala de oficiales y en una escala de suboficiales, tienen como cometido prestar los servicios de música, así como la preparación y dirección de las bandas militares. 2. Los empleos del Cuerpo de Músicas Militares son los de teniente a coronel en la escala de oficiales y los de sargento a suboficial mayor en la escala de suboficiales, todos ellos con las denominaciones del empleo correspondiente seguidas del término músico. En la escala de oficiales se podrá alcanzar el empleo de general de brigada para ocupar los cargos o puestos a que se refiere el apartado 2 del artículo 97, y con la regulación contemplada en ese artículo. 134. La enseñanza de formación de los extranjeros, además de lo señalado en el apartado 1, tendrá como una de sus finalidades la de transmitir los conocimientos esenciales sobre la Constitución, historia y cultura de España. 135. El primer empleo militar de cada escala de oficiales o de suboficiales será conferido por el Rey y refrendado por el Ministro de Defensa. 136. Los ascensos a los diferentes empleos se efectuarán aplicando los siguientes sistemas. A. A los empleos de oficiales generales, el de elección. Consejo de Ministros. B. A coronel, el de elección. GMC a teniente coronel y a comandante, el de clasificación. MAPER D a capitán, el de antigüedad. MAPER E a suboficial mayor, el de elección. GMF a subteniente y brigada, el de clasificación. MAPER G a sargento primero, el de antigüedad. MAPER H a cabo mayor, el de elección. GMI a cabo primero, el de concurso oposición. MAPER J a cabo, el de concurso o concurso oposición. MAPER oficiales generales, por real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, o irá al GM correspondiente, ascensos por el sistema de elección, excepto oficiales generales. Es competencia del Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente, GM ascensos por los sistemas de clasificación, concurso o concurso oposición y antigüedad corresponde al mando o jefatura de personal del Ejército correspondiente. MAPER K a teniente coronel en las escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros y en la escala de oficiales enfermeros se efectuarán por el sistema de elección. GM. Audio. Ley 39/2007,